a compartirles la presentación. Y vamos a comenzar con el capítulo 1. Entonces, bueno, el curso es de literatura costarricense e identidad nacional, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con el término literatura, que es lo primero que ustedes tienen ahí. Voy a ponerle la diapositiva completa porque a veces hay gente que le toma una foto a la diapositiva, entonces prefiero como tenerla de una sola vez todo, ¿de acuerdo? Entonces, comienza el texto diciéndonos qué es la literatura. Con respecto a la literatura, hay algunos problemas. Uno pareciera como que tiene el concepto muy claro, uno sabe intuitivamente qué es literatura y qué no lo es, pero a veces ese concepto no es tan simple de definir, porque digamos, si yo a ustedes les pidiera que escriban un cuento, por ejemplo, puede ser que hay algunos que escriben cuentos bastante buenos, hay otros que tal vez no tanto, pero entonces, ¿ese cuento que ustedes escribieron ya es literatura? No, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, pero ese es un cuento escrito por una persona. Bueno, sí, pero es que la literatura es más que eso, o sea, es más que el simple acto de escritura. También la literatura tiene que tener un cierto reconocimiento a nivel social. O sea, para que un texto sea reconocido como literario, de alguna manera tiene que haber algo que lo respalde, algo que lo reconozca como tal. Entonces, por eso es que a veces la literatura no es como tan simple de definir. Si yo me encuentro un artículo de periódico y lo leo en un periódico, entonces yo sé que eso no es literatura, es un texto de periódico. Pero si ese mismo artículo viene en un libro de Gabriel García Márquez, entonces eso sí forma parte de un texto literario, entonces por lo tanto sí lo considero literatura. Entonces por eso es que a veces con la literatura, con la definición del término, vamos a tener como unos ciertos problemas. Pero aquí vienen algunas acepciones que el autor nos da. Primero nos dice que es una práctica que nos permite ampliar nuestros conocimientos sobre la realidad y cuestionarla. O sea, la literatura me permite conocer cuál es la realidad en la que yo vivo y de alguna manera muchas veces los autores se apoyan en los textos para hacer una crítica de la realidad que están viviendo. Se critica a la institución, se critica a las personas, se critica la realidad social, o sea, la literatura no es simplemente algo que se hace con el fin de entretener. Eso es uno de los fines del texto literario, pero no el único. Puedo hacer un texto para entretener, pero esa es más que un simple fin de entretención, ¿verdad? No sé si me explico. A veces ese fin va más allá. Bueno, el término literatura, la palabra literatura, viene de una palabra latina que que era litera. Y litera en latín significa letra. Por eso es que la literatura normalmente se relaciona con todo lo que es el arte de la escritura. Y digo arte porque se supone que el que escribe literatura tiene que hacerlo desde otra circunstancia. O sea, el texto literario interesa no solo lo que se dice, sino también el cómo se dice. No es lo mismo leer un texto literario que leer un texto científico. En los textos científicos lo único que interesa es el mensaje, que el mensaje esté claro, lo más claro posible. Pero en el texto literario, por ejemplo, interesa el mensaje y también interesa cómo se diga ese mensaje. O sea, interesa el contenido y también interesa la expresión. Entonces, por eso es que la literatura muchas veces se considera un arte, porque con el lenguaje el autor trata de escribir y de decir algo que nunca antes se haya dicho, que nunca antes se haya escrito, ¿verdad? Entonces, por eso se relaciona con un arte. Pasó a convertirse en una actividad intelectual. Es un conjunto de producciones de una época, esta es otra acepción, ¿verdad? Por eso se habla de la literatura de una época específica de la historia, entonces hablamos de un tipo de literatura colonial o un tipo de literatura vanguardista o moderna o contemporánea, etc. Es un conjunto de obras que dice que cobran forma especial, ya sea por su origen, depende de dónde y depende de cuándo fueron escritas. También tienen ciertas características de acuerdo con los temas que trata y de acuerdo con la intención que tuvo el autor a la hora de escribir ese texto, ¿verdad? Si se trata de un tipo de literatura feminista, ahí hay una intención clara del autor, que es tal vez reivindicar el papel de la mujer en una sociedad. O si es una literatura de terror, pues ahí hay otro fin, ¿me explico? Entonces, muchas veces también depende del tema y de la intención del autor.
Y otra excepción aquí es que dice que la literatura tiene que ver con un conocimiento académico y con una disciplina de estudio. Conocimiento académico porque, por ejemplo, ustedes pueden escuchar la expresión que diga, voy a revisar la literatura que hay sobre violencia contra la mujer, ¿verdad? Entonces se habla de todo el material que se haya escrito a partir de ese tema. Entonces, por eso se habla de todo un conocimiento académico o todo un conjunto de textos escritos sobre un tema determinado. Bueno, autor, bueno, no sé si tienen, bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda con respecto a aquí, sí me pueden interrumpir, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquitito aquí cuál es el papel del texto y cuál es la relación que guarda el texto con el autor y con el lector, ¿verdad? El texto literario específicamente es un tipo especial de texto en el cual la función es transmitir muchas veces una cierta ideología. O sea, cuando nosotros leemos un texto, el texto me está transmitiendo una información, pero también el texto me está transmitiendo cuál es la ideología, cuál es la visión de mundo de un autor. Entonces, en el texto literario cobra mucha importancia el papel del autor. Tal vez en un texto científico que yo lea, el papel del autor no es tan importante, es más importante el mensaje en sí, porque ahí el autor tal vez yo no necesito estudiarlo mucho. Me interesa el mensaje que transmitió ese autor en un texto científico, pero no me interesa el autor como tal. En cambio, en literatura, no sé si ustedes se acuerdan que en español, por ejemplo, se les ponía a ustedes a estudiar a veces la vida del autor, ¿verdad? Cuando leíamos un texto como El Quijote, como no sé cuál, ¿verdad? Entonces, de repente estudiábamos el texto, pero también estudiábamos la vida del autor, porque de alguna manera toda la visión de mundo que tenía el autor, de acuerdo con la época en la que vivió, esa visión de mundo era transmitida en el texto que nosotros estamos leyendo. Entonces, podemos reconocer en el texto literario una ideología específica según el contexto, según la época en la que viva el autor. Entonces, dice que es un texto que nos transmite una visión de mundo, o sea, una ideología propia de un autor, a partir de un estilo figurado o poético. Entonces el autor usa el lenguaje y hace uso de todos los recursos de que dispone el lenguaje, llámese imágenes, figuras literarias, bueno, todo lo que nosotros habíamos estudiado en español, todos los recursos, ¿verdad? Para escribir un texto y que ese texto tenga muchas veces una función poética o puede tener una función artística, puede tener la intención de transmitir, como les digo, simplemente de crear arte, ¿verdad? Hay textos que ustedes lo leen, ¿verdad? Y que ahí lo que se busca es como la belleza de la palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando se lee poesía, por ejemplo. El arte de expresar un lenguaje figurado, ¿verdad? Eso no cualquiera lo logra, ¿verdad? Entonces, de repente, ¿verdad? Es un trabajo bastante grande el que tiene que hacer el autor con el lenguaje. Y también el texto abarca una intención lúdica, porque muchas veces los textos se hacen con la intención de entretener, puede ser una función crítica o una función interactiva, ¿verdad? Todo esto está permeado por el lenguaje, la cultura y la ideología, porque de eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Muchas veces el problema es que se veía al autor como que el autor era el dueño absoluto del texto. Entonces, si yo leía un texto, yo tenía y de repente el texto no me quedaba algo claro. Por ejemplo, no sé si ustedes leyeron en el colegio una obra que se llamaba Única mirando al mar. En Única mirando al mar, los que la leyeron se acordarán de un pasaje en el cual el bacán se encuentra una manzana de oro, que él encuentra la manzana entre la basura y él empieza a leer que la manzana de oro dice para la más hermosa. Eso es un mito, ¿verdad? Hay un mito griego, ¿verdad? Donde se cae la manzana de oro, ¿verdad? Que la deja caer Eris, que es la diosa de la discordia, y entonces ahí se la pelean las diosas, y la manzana de oro decía para la más hermosa. Entonces uno se puede pensar como lector, ¿por qué Única mirando al mar trae esa parte ahí? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir el autor con eso? Entonces, si yo asumo que el dueño absoluto del texto es el autor, tendría que ir a buscar a Fernández Contreras para que me explique qué fue lo que él quiso decir en ese apartado, ¿verdad? Entonces, esa idea ya está superada. La idea de que el autor es el dueño absoluto del texto, esa idea ya está superada. Entonces, actualmente lo que se cree es que la interpretación del lector es igualmente válida. O sea, si yo como lector
puedo interpretar en ese pasaje, no sé, X cosa. Entonces, mi interpretación es válida en la medida en que yo la puedo sustentar, si yo la puedo apoyar en algo, ¿verdad? Si yo la puedo basar en alguna idea sólida, entonces quiere decir que mi interpretación es válida también. Entonces, aquí el papel del lector actualmente es un papel activo. Se supone que el lector se convierte en un autor más, porque cuando yo estoy leyendo el texto, entonces yo también estoy haciendo en mi mente una interpretación de ese texto. Entonces, de alguna manera, me estoy convirtiendo en un autor más. Entonces, es por eso que el lector actualmente cumple un papel activo. El lector da origen a una lectura nueva, a una lectura potencial. Puede ser que en algún lector, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces, que algún lector descubra en un texto una interpretación que el autor no se propuso darle. O sea, yo puedo leer un texto y yo puedo interpretar que aquí en este texto el autor quiere decir este mensaje. Y tal vez el autor no se lo haya propuesto escribir ese mensaje, pero yo como lector lo puedo interpretar. A veces, por ejemplo, en la universidad uno a veces leía a Santa Teresa de Ávila, en la literatura española nos ponían a leer Santa Teresa de Ávila, que uno, bueno, uno la leía no con la intención de leerlo, la parte religiosa, sino más bien como la parte literaria. Pero a veces uno a veces reconocía en Santa Teresa de Ávila a ciertos deseos reprimidos, es cierta cosa que uno puede pensar, pero Dios mío, Santa Teresa es una monja y además es santa y todo el asunto. Pero uno como lector puede decir, pero que es lo que está interpretando en esta poesía del autor parece como un deseo sexual reprimido que tenía la autora, me explico, algo que tal vez la monja en su momento jamás se propuso escribir, ¿verdad? Pero uno como lector lo podría interpretar. Siempre y cuando, como les digo, no es que yo interprete lo que yo quiera, no, ¿verdad? Puedo hacer una interpretación siempre y cuando la puedo justificar, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo que tenemos que entender es que el sentido del texto, ¿verdad? El significado que nosotros podemos extraer del texto no es algo que esté dado, sino que es algo que se logra a través de la lectura. Entonces, en ese sentido, el lector ocupa dentro de ese proceso de lectura pues un papel activo, ¿verdad? Entonces el lector muchas veces está obligado a interpretar y a veces hay textos simples de interpretar, pero a veces hay textos bastante complicados. Uno lee, por ejemplo, una novela como Rayuela, una novela como Señor Presidente, Miguel Ángel Asturias, Hombres de Maíz, donde ahí a veces uno dice, Dios mío, ¿qué dijo este hombre aquí, verdad? Porque se hace un enredo de palabras y una cosa rarísima, porque a veces uno como lector se pierde, ¿verdad? Y a veces la interpretación del texto no es algo como que se logra tan fácil, ¿verdad? De repente ustedes leen un cuento como Magón, y de estos de Magón que tenían para hoy, y la lectura pues está simple, uno más o menos sabe cuál es la intención ahí del autor, pero a veces leen una Rayuela, leen, no sé, algún texto de Gabriel García Márquez, donde él usa tantas metáforas, tanto simbolismo, tanta cosa, entonces cada palabrita es un símbolo. Entonces hay que aprender a relacionar este símbolo con este otro, no sé qué, y hay que crear una relación, una interpretación que a veces no es tan fácil de lograr, ¿verdad? Entonces, a veces el papel del lector es bastante activo y bastante importante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con este texto, ¿verdad? Profe, Dígame, sí. profe, con permiso, buenas noches. Buenas noches, sí. Una pregunta, Ajá. ¿eso que usted presenta en la pantalla es una explicación breve que usted planteó o para después nosotros leer el libro o ya eso es, digamos, hay que buscar en el libro para ir subrayando? Eso es lo que dice el capítulo sobre ese tema. Eso yo lo tomé de la unidad didáctica que ustedes ya deben de comenzar a leer. No es que lo diga yo, es que viene así tal cual en la unidad didáctica. Sí, es que lo estaba buscando, pero es que no lo encuentro. Ajá, no, no, pero así, ahí viene, o sea, por ejemplo, literatura frente al espejo, ese es el subtítulo que viene ahí, tal cual. Me explico, yo lo hago, entonces, eso de texto, autor y lector, ahí viene un capitulito que dice texto, autor y lector, un título. Entonces ahí lo agarré de ahí, Sí, ¿verdad? sí, ya El la encontré, primero es profe, gracias. definición de literatura, entonces ahí lo agarré para que usted sepa de dónde viene, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver ahora, ok, con mucho gusto. ¿Cuál es la relación del texto con estos otros dos elementos que les mencionaba antes, ¿verdad? Entendamos que la literatura forma parte de una dinámica social y económica específica. O sea, el texto literario, este texto que nosotros leemos, no es un texto que surge de la nada. El texto literario forma parte es producto
de un autor, pero también el texto literario es producto de un contexto específico, ¿verdad? De una coyuntura social y económica específica. Entonces, no es lo mismo que ustedes lean una novela escrita en este año 2022 a que yo lea una novela de la Costa Rica del año 1900. Vamos a ver las diferencias que tenía el autor en cuanto a las circunstancias sociales en las que ese autor vivía, en las circunstancias culturales en las que se dio ese texto, ¿verdad? De la época de ese texto. ¿Me explico? O sea, siempre va a haber diferencias. El texto siempre responde al contexto. Es producto de un autor. Obviamente, este autor vive en un contexto y en una época específica. Entonces, ese contexto de alguna manera se va a ver reflejado en el texto que el autor escribe. Por eso hablamos de que la literatura forma parte de una dinámica social, o sea, forma parte, dinámica social puse aquí porque ahí lo menciona el autor así tal cual, pero en realidad a lo que se refiere el autor es que este texto literario forma parte de una época, de un contexto específico. Entonces, cuando ustedes lean un texto, tienen que tener muy claro quién fue su autor, dónde vivió ese autor, en qué circunstancias vivió ese autor, porque toda esa vida del autor, toda la época en la que él vivió, las circunstancias que él como persona vivió durante su vida, entonces de alguna manera eso puede verse reflejado en el texto que el autor está escribiendo. No es lo mismo, por ejemplo, que yo lea un texto de Costa Rica a que lea un texto, por ejemplo, como una Doña Bárbara que habla de la selva venezolana. Son circunstancias económicas y sociales diferentes, ¿verdad? No es lo mismo que yo lea un texto, perdón, es el reloj, que yo lea un texto de ahora a que lea un texto de, qué sé yo, de la España del siglo de oro. ¿Verdad? Las circunstancias económicas y sociales son diferentes, ¿me explico? Entonces, siempre el texto responde a un proceso histórico y cultural. Profe, se le apagó el micrófono. Profe, se le apagó el micrófono. Se silenció el micrófono. Ok, perdón, no sé qué hice, entonces que lo apagué. Listo. Bueno, entonces les decía que el texto literario en la literatura forma parte de un proceso histórico y cultural, que eso es importante tomarlo en cuenta a la hora de leer el texto y a la hora de hacer una interpretación. Que la literatura también constituye una memoria discursiva. O sea, la literatura da cuenta de la historia. A través de la literatura, nosotros podemos también reconocer elementos de la historia, ¿verdad? Porque los textos nos transmiten, como les decía antes, las ideologías, ¿verdad? Que el autor está transmitiendo. O sea, el texto me transmite la ideología que vivió el autor, me transmite cuál fue la situación cultural que vivió el autor. Entonces, ¿a quién se lo transmite el texto? Pues a este lector, ¿verdad? Entonces, todo forma parte de un proceso. Bueno, entonces, como les digo, es importante reconocer el texto como tal, pero sin perder de lado en qué contexto fue escrito, quién fue ese autor, ¿verdad? Y el papel que juega el lector en la interpretación. ¿Estamos? Bueno, vamos con algunos conceptos básicos que habla el autor acá. Primero, lo de ficcionalidad. Voy a ponerles toda la diapositiva para que la tengan ahí presente. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de ficcionalidad? Bueno, entendamos algo, la literatura siempre es ficción. Antes se creía que el texto literario tenía más validez o era mejor, digámoslo así, un texto literario cuanto más se pareciera a la realidad. O sea, si el texto retrataba la realidad de una forma fidedigna, el texto se consideraba un texto literario de mucho valor, tenía más valor. Lo que pasa es que esa idea está superada porque la crítica literaria me dice ahora que el texto literario, aunque se base en hechos reales, el texto siempre va a ser ficción. O sea, un texto literario nunca puede ser un reflejo exacto de la realidad. ¿Por qué? Porque siempre está presente la visión del autor. ¿Me explico? O sea, yo como autor, yo soy un autor, voy a escribir un texto. Entonces, siempre
en ese texto reflejo mi visión de mundo, o sea, es como yo interpreto las cosas, es como yo estoy viendo las cosas en mi mundo, pero no necesariamente como yo las veo es como las ven todos los demás. O no necesariamente la visión de mundo que yo tenga es la que tienen todos los demás. Yo hago una interpretación de mi realidad, de la época en la que yo estoy viviendo, pero eso no significa que mi interpretación sea la misma que todos. Entonces, siempre lo que yo estoy creando es una obra de ficción. Además de que a la hora de escribir un texto, el autor tiene que inventarse un personaje, una historia, tiene que crear un contexto específico, una trama. Entonces, a la hora de hacer eso, pues siempre va a haber elementos de ficción. Pensemos como en un libro como Marcos Ramírez, en la que el autor se supone que es un libro que el autor retrata ahí en el texto algunas experiencias reales. Pero yo podría decir que Marcos Ramírez es un reflejo de la realidad. No. ¿Por qué? Porque para empezar, Marcos Ramírez no existe. El que existe es Carlos Luis Fallas, que ese fue el autor. Pero Marcos Ramírez fue un personaje que él creó. ¿Me explico? O sea, él trató de reflejar en Marcos Ramírez algunas cosas de su vida, algunos elementos que él vivió, pero puede ser que él haya exagerado más de la cuenta o que haya escrito cosas que realmente a él no le pasaron, pero que él quiso escribirlas en el texto como para darle más colorido, para que el texto se viera mejor. Y a la larga esas cosas no sucedieron así como él las pinta en el texto. ¿Me explico? Entonces por eso hay que pensar que el texto literario siempre es ficción, o sea, la ficción literaria nosotros tenemos que entenderla como una realidad que le pertenece al texto y que no podemos buscarla fuera del texto porque fuera del texto no existe. No sé si les queda claro este concepto. Díganme, por favor, si más o menos me están entendiendo. Por eso, bueno, también les puse aquí el ejemplo de Única mirando al mar, porque a veces hay gente que dice, pero es que Única mirando al mar estuvo basada en hechos reales. Sí, estuvo basado en ciertos hechos que pasó en Costa Rica, ¿verdad? Pero pónganse a pensar que Única, no sé, esta novela que les mencionaba antes, Única es un personaje de ficción, Única no existe, Mombo Ñombo no existe, el autor los creó. Y aunque algunos hechos podemos relacionarlos con la realidad, pues forma parte de una historia de ficción. O sea, hay una ficcionalidad dentro del texto. Eso es una realidad que solo le pertenece al texto y que no podemos buscarla fuera del texto porque fuera del texto no existe. No sé si me entendieron. Sí. Sí, quedó muy claro. Sí, profe. Bueno, qué dicha, bueno. Sí, profe. Entonces, es la posibilidad, tal vez para que les quede, es la posibilidad simbólica de crear un mundo posible, ¿verdad? Es como cuando uno, y es que sí, siempre, ¿verdad? Pónganse ustedes a escribir un texto, puede ser que yo me base en algo que yo viví, pero a la hora de escribirlo, siempre hay algo que yo le quito, le agrego, le pongo, le exagero, me explico, o sea, por eso es que el texto literario siempre va a ser ficción, siempre hay una ficcionalidad ahí presente, ¿de acuerdo? Bueno, la otra es la verosimilitud, que esto está muy ligado con el concepto anterior, ¿verdad? ¿Qué es la verosimilitud? Bueno, verosimilitud es tratar de que el texto parezca creíble. Ya les dije, el texto es ficción. Siempre que yo escribo un texto, pues ese texto va a ser ficción. Pero a veces el autor busca ciertos mecanismos como para hacer creer que el texto que está contando, que la historia que está narrando es cierta, como para que el autor se crea que eso que le están contando es cierto. Entonces usa un mecanismo que se llama la verosimilitud, que verosímil quiere decir cuando algo es creíble, ¿verdad? Por eso es un recurso, dice ahí, que utiliza el autor para hacernos creer que lo que nos narra es algo cierto. O sea, es para hacernos creer que lo narrado parezca real, pero no lo es. Ya sabemos que es ficción. Entonces, por ejemplo, les puse aquí lo de Mamita Yunai. ¿Por qué? Porque ustedes en Mamita Yunai, es que ustedes, por ejemplo, leen Caperucita Roja y ustedes saben que es ficción, ¿verdad? O leen Peter Pan y saben que es ficción. Pero cuando yo leo Mamita Yunai, que Mamita Yunai habla de algunos espacios de Limón, que habla de Home Creek, que habla de la zona atlántica, que habla de la bananera, o sea, cosas que en realidad pasaron. Entonces, ¿qué es eso? Son mecanismos de verosimilitud que está usando el autor para hacernos creer que en realidad la historia que nos está contando es cierta, pero no es cierta, es ficción, ¿verdad? Entonces, eso es la verosimilitud, es cuando el autor busca, digamos, por eso dice aquí que es un recurso que sirve para hacerle creer al lector que el mundo mostrado en el texto es una posible verdad, es algo que en verdad pasó, pero como les digo, no es cierto.
Y el último concepto, creo, ¿verdad? Bueno, no el último. Uno de los otros conceptos que nos menciona aquí el autor es el concepto de la referencialidad, que ahí eso ya más o menos fue lo que les explicaba antes. La referencialidad tiene que ver con el contexto. O sea, la referencialidad es el ligamen del texto con la realidad externa, o sea, es el ligamen del texto con la realidad que vivió el autor, ¿verdad? Entonces, esa realidad es la materia prima. Yo vivo en una realidad, entonces yo tomo lo que yo estoy viviendo de mi realidad y a través de esa realidad yo escribo mi texto. Pero nosotros tenemos que tener claro que la referencialidad cambia dependiendo de la época y dependiendo del autor. Entonces, por eso, no sé si ustedes se acuerdan que antes, bueno, todavía, en el colegio cuando nosotros leíamos un texto también se hablaba del contexto sociocultural. Por ejemplo, si veíamos este texto, El Quijote, ¿verdad? ¿Cuál es la referencialidad del Quijote? ¿El Quijote de qué me habla? Me habla de hidalgos, me habla de las ventas, me habla de castillos, me habla de duques, ¿verdad? De cosas. Entonces, ¿cuál es la referencialidad del Quijote? Pues la España del siglo XVII. Porque por esos elementos que me menciona el autor, está haciéndome referencia a un contexto específico. No me está hablando de la España de ahora, ¿verdad? Me está hablando de la España del siglo XVII. ¿Cuál es la referencialidad del cuento Unos novios de Magón, por ejemplo? La Costa Rica del año 1900. Vean la forma como nos describe cómo era una boda campesina y todo este asunto. Eso no es la boda de ahora del siglo XX, no, ¿verdad? Estamos hablando de una boda campesina, estamos hablando de un contexto específico, de un referente específico que es Costa Rica de principios de siglo. No sé si me explico, o sea, la referencialidad tiene que ver con el entorno, con el contexto. Entonces, obviamente el referente cambia según el momento en el que vivió el autor y según el contexto. Vuelvo a lo mismo, si leemos Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, ¿cuál es el referente de Doña Bárbara? Pues la selva venezolana, toda esta selva venezolana, y es en un contexto, en una época específica en la que surge ese texto, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo leer Doña Bárbara, leer una novela costarricense, porque el referente cambia, la referencialidad cambia. Sí, está claro, más o menos, ¿verdad? Entonces, entendamos que la referencialidad tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el contexto en el que el texto está surgiendo, y también tiene que ver con la época, ¿verdad? La referencialidad cambia con la época. Yo puedo leer, por ejemplo, ese que les dije antes, Única mirando al mar, es el mismo contexto, Costa Rica, pero es diferente época, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. Unos novios de Magón, que es la Costa Rica del año finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a una novela como Única mirando al mar, que es otra época y otro contexto en el que surge, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener eso presente, ¿verdad? Que la referencialidad cambia, ¿de acuerdo? Bueno, llegamos al concepto de identidad. Este curso se llama Literatura e Identidad Costarricense, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta, también tengan claro a qué se refiere el autor cuando habla de la identidad, porque puede ser que tal vez en el proyecto les pregunten algo referente a la identidad, ¿verdad? Ya que se menciona varias veces ahí en el texto. La referencialidad, la identidad podríamos definirla como dice un conjunto de nexos que sirven para unificar a una población. O sea, cuando hablamos de identidad nosotros la podemos ver en dos sentidos. Hay una identidad personal, ¿verdad? La identidad individual. Yo como persona tengo una identidad, pero también hay una identidad que nosotros compartimos, que es la identidad costarricense. Se supone que todos los que vivimos aquí en Costa Rica tenemos ciertos rasgos comunes, ¿verdad? Tenemos ciertas costumbres, tenemos una forma de hablar específica, nos gustan cierto tipo de comidas, tenemos ciertas tradiciones, ciertas ideas. Entonces, todos esos rasgos que nosotros compartimos es lo que llamamos una identidad nacional, que para efectos del curso esa es la que nos interesa. No interesa la identidad individual que cada uno tiene, sino la identidad colectiva, ¿verdad? Esa identidad que nos sirve para unificarnos como población. Por eso dice ahí el autor que la identidad se refiere a una serie de nexos. ¿Cuáles son esos nexos? Bueno, los que les decía antes, el lenguaje es uno. Nosotros a veces podemos reconocer que una persona no es de aquí con solo escucharla hablar, porque la forma de hablar de una persona transmite rasgos de su propia identidad. La forma de hablar del costarricense es característica. Los dichos que tenemos, los refranes que usamos, las expresiones que usamos. Entonces, ¿cuáles son esos nexos? Bueno, el lenguaje es uno, la comida es otra, que se supone que vivimos en Costa Rica, pues nos gusta el gallo pinto, nos gusta, no sé,
¿verdad? Ciertas comidas que son propias de acá. ¿Cuáles son esos nexos? Bueno, las costumbres, las tradiciones, las formas de pensar, las formas de vestir, las formas de actuar, las ideas que nosotros tenemos con la crianza de los hijos, de la familia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la identidad dice que son los rasgos propios que caracterizan a un individuo o a una colectividad. O sea, los rasgos propios de un país, ¿verdad? Ya hablamos como de toda una identidad colectiva porque es todo lo que a nosotros como costarricenses en este caso nos identifica. Y la identidad se caracteriza porque es ideológica, porque normalmente es un discurso que a nosotros no lo impone la sociedad. Si yo nací aquí en Costa Rica, yo tengo que asumir la identidad costarricense. Yo no puedo decir, primero porque a la hora de nacer uno no está en capacidad de decidir nada, ¿verdad? Hay otras personas que deciden por uno. Entonces, yo no puedo decir, nací en Costa Rica, pero no quiero la identidad costarricense, yo quiero la identidad gringa. No, no puedo. O sea, si yo nací aquí, pues heredo la identidad de aquí. Entonces, por lo tanto, hay unas costumbres que existen desde antes de que yo nazca. Entonces, esas costumbres la sociedad me las va a ir transmitiendo. Primero mi familia, después la escuela, después el colegio, no sé. Entonces, la misma sociedad se va a ir encargando de transmitirme esa identidad, quiéralo yo o no. Otra cosa sería que yo nací aquí en Costa Rica, perdón, que mis padres sean costarricenses y yo nací en Estados Unidos, inventemos. Porque yo ahí voy a tener la identidad de mis padres, la que mis padres me heredan, y la identidad del lugar de donde vivo, ¿verdad? Que es diferente, ¿verdad? Por eso es que a veces hay conflictos de identidades cuando pasa eso. Pero se supone que si uno nace en un lugar, pues uno hereda, o sea, es ideológica porque a nosotros la identidad se nos impone, ¿verdad? A nosotros nos van enseñando cuáles son los rasgos, y uno los va a ir aprendiendo y uno los va a ir asumiendo como propios, ¿verdad? Entonces es un discurso que a nosotros la sociedad nos lo impone. Es un discurso, dice también, que incluye y legitima ciertas prácticas y ciertas representaciones, pero también excluye otras. Aquí en Costa Rica, ya lo vamos a ver más adelante, el concepto de identidad se conformó dentro de lo que es el Valle Central. Entonces, hubo ciertas prácticas y ciertas representaciones que se quedaron por fuera. Cuando hablamos de identidad costarricense, por ejemplo, nosotros asumimos que a veces lo costarricense es lo que está en el Valle Central. ¿Y cuáles discursos se han quedado por fuera? Por ejemplo, el negro en Costa Rica, la cultura afro, ¿verdad? Afrocaribeña. Eso ha quedado por fuera. Mentiras, ¿verdad? Y pónganse ustedes a pensar, mentiras que si, por ejemplo, aquí en Costa Rica tuvieran que llevar una delegación al extranjero a que nos represente al país, estoy hablando de que sea una delegación que vaya a representar a todo Costa Rica, mentiras que van a llevar a una pareja de afrocaribeños, no, porque pareciera como que eso no es Costa Rica. No sé si se han notado esa parte. O, ¿cuál cultura se ha quedado por fuera? También la cultura indígena. ¿En cuál anuncio de televisión de Costa Rica sale una pareja de indígenas haciendo algún mensaje o diciendo algo? No, ¿verdad? Casi siempre esa identidad ha quedado excluida. Esas prácticas culturales han quedado excluidas del proyecto de identidad. Entonces volvemos a lo mismo, como que pareciera que a veces la identidad de Costa Rica se relaciona únicamente con el Valle Central. Entonces, este discurso de identidad incluye ciertas prácticas, pero a veces deja por fuera otras. De acuerdo, que ahora eso tiene una razón de ser que ahorita se las digo, ¿verdad? No fue por casualidad, no, simplemente hay toda una intención de dejar por fuera esas, digamos, la cultura negra, la cultura indígena, las zonas costeras y ganaderas de nuestro país, el mismo Guanacaste. A veces la gente se acuerda de Guanacaste para el 25 de julio y después nunca más, ¿verdad? Pareciera como que aquello no es Costa Rica. Lo mismo pasa con Limón, nos acordamos de Limón para los carnavales y después nunca más, ¿verdad? Entonces a veces hay como ciertas representaciones culturales que parece que se han olvidado, que parece que no forman parte de esa identidad nacional, ¿de acuerdo? Y dice que la identidad es el resultado de un complejo proceso histórico en el que participan instituciones como cuáles, como la familia primero, porque la familia es la que me transmite la identidad, y también participan ciertas prácticas y ciertas fuerzas sociales. Fuerzas sociales como la televisión, ciertas prácticas como la literatura. Entonces, cuando ustedes leen literatura, yo puedo reconocer a través del texto literario, pues ciertos rasgos de nuestra identidad. El texto literario me transmite una cierta identidad, ¿de acuerdo? Bueno, aquí el autor me hace diferencia entre dos tipos de identidad, ¿verdad? Me habla de las identidades culturales y de las identidades nacionales, ¿verdad? Entonces, para que tengan claro cuál es cuál.
Cuando hablamos de la identidad cultural, dice que la identidad cultural obedece a ciertas prácticas simbólicas, las cuales surgen de las condiciones históricas y materiales en las que las diferentes clases sociales y comunidades, desde su diversidad étnica, política, religiosa o geográfica, expresan una determinada subjetividad y un sentido de pertenencia colectivo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Las identidades culturales es como la identidad de cada zona. A veces cuando hablamos de la identidad es muy difícil pensar que la identidad sea una sola para todos. No, o sea, como que más bien deberíamos de hablar no de identidad como algo homogéneo, sino más bien como de identidades. Vean que aquí en Costa Rica nosotros somos un país pequeño, pero hay ciertas costumbres, hay ciertas tradiciones, hay cierta forma de hablar, hay ciertas comidas que pertenecen solo a la zona de Limón, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos una identidad cultural. O sea, es como decir ciertos rasgos, ciertas representaciones que tienen que ver exclusivamente con una población, ¿verdad? Con una zona étnica determinada. Me explico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hablamos de la identidad cultural. Por ejemplo, hay costumbres o hay comidas, ustedes lo ven, hay ciertas comidas que ustedes solo las encuentran en Guanacaste, ¿verdad? Estas rosquillas que hacen en Guanacaste y estas tanelas y no sé qué cuestión, ¿verdad? Yo que iba a Guanacaste a dar clase, ¿verdad? Como que uno ve que eso solo ahí hay, que tal vez en el resto del país ustedes no lo encuentran, ¿verdad? Entonces esto forma parte de una identidad cultural de una zona específica, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las identidades culturales? Es como la identidad de de los sectores subalternos, de estos pueblitos, ¿verdad? De que en Guanacaste, de que en Limón, de que en Punta Arenas hay ciertas costumbres, ciertas tradiciones como que son propias de esa zona. Vamos a tener una identidad general, que es, digamos, que a todos en Costa Rica, yo creo que en todo Costa Rica comemos arroz y frijoles, entonces me explico, hay como un gallo pinto general, ¿verdad? Pero también hay comidas que ustedes no las encuentran en todo lado, ¿verdad? Que son solo tal vez en Limón, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de una identidad cultural, la que es propia de una zona, y de una identidad nacional, que es esta otra, que es la que sí es como general para todo el país. No sé si me explico aquí la diferencia, ¿verdad? Que la identidad nacional se basa como si hubiera un sistema único y homogéneo que nos representa a todo un pueblo. Y hay ciertos rasgos propios de Costa Rica que nos representa a todos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hablamos de una identidad nacional. Sí, está claro. Por eso, esta identidad nacional es la que invisibiliza a ciertos sectores. Como que la identidad nacional nos hace ver que hay ciertos rasgos que nos representan, pero que hay otros que no, ¿verdad? Y como que hay cierta música folclórica propia de Costa Rica y asumimos que esa es la música nacional. Entonces, tal vez la música que tienen en Talamanca, esa música no nos representa. Explico, entonces, ¿esa cuál es? Una identidad cultural, que muchas veces ha sido excluida por la identidad nacional. No sé si me estoy explicando con esto, ¿verdad? O sea, aquí la función es como crear un discurso de que la identidad es la misma para todos, y eso no es cierto, ¿verdad? Sí, sí tenemos rasgos que todos compartimos, eso estamos claros, pero también hay rasgos que son propios de una zona y que muchas veces esos rasgos no son tomados en cuenta dentro del proyecto de identidad. ¿De acuerdo? No sé si me está claro hasta aquí. Sí, bueno. Sí, señor, está claro. Sí, Ok, está claro. perfecto. Profe, una pregunta. Sí, Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos algunos rasgos, o sea, cuando nosotros pensamos en cómo es un costarricense, por ejemplo, o sea, si nosotros nos preguntan cuáles son los rasgos que caracterizan al costarricense, es muy probable que ustedes y yo pensemos en muchos de estos de acá, que el costarricense es un pueblo de gente alegre, ¿verdad? Estamos, creo que catalogados como uno de los países más felices del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso decimos que Costa Rica es pura vida. Que Costa Rica es un pueblo de gente amable, servicial, ecologista, que somos pacíficos. Este es uno de los rasgos más característicos de la identidad de Costa Rica, que Costa Rica es un pueblo de gente pacífica, que Costa Rica ama la paz y que somos reconocidos a nivel mundial como un pueblo que ama la paz y todo esto, ¿verdad? Que somos solidarios, religiosos, impuntuales,
Impuntuales, vean eso, ¿verdad? O sea, pueden haber rasgos buenos y no tan buenos. Impuntuales, ¿por qué? Porque el tico ya se le hizo una costumbre llegar tarde a todo, ¿verdad? Si ustedes se van a casar a las 3:30, perdón, a las 4, tienen que poner en la invitación que a las 3:30, porque a las 4 no ha llegado nadie, ¿verdad? Ya el tico se le hizo una costumbre llegar tarde a todo. Somos dicharacheros, somos choteadores, para todo tenemos un cuento, un chiste, una burla, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos de estos rasgos a veces se basan en mitos, aunque forman parte del discurso oficial, no necesariamente a veces forman parte de la realidad que nosotros vivimos. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de que Costa Rica es un pueblo de gente pacífica, y eso es cierto, sí. Ustedes ven que aquí en Costa Rica hay paz, o sea, yo no veo coches bomba explotando como en otros países, no. El problema es que ¿cómo podemos hablar de que somos un pueblo realmente de paz si para ustedes más o menos medio vivir tranquilos tienen que vivir con portones, con candados, con alambre navaja, con cercas eléctricas y todo, ¿verdad? Porque si salgo a la calle me asaltan, me matan, me violan, entonces no hay tal paz, ¿verdad? O sea, si fuéramos realmente un pueblo de paz, pues no tendríamos necesidad de vivir con todo eso, ¿verdad? Entonces es como un discurso que muchas veces, el discurso de la identidad, muchas veces se basa en mitos, no necesariamente corresponde así tal cual como lo hemos creído. Que Costa Rica es un pueblo de gente amable, sí, es amable, pero la pregunta es, ¿ustedes creen que Costa Rica, el costarricense es amable con todo el mundo? No, ¿verdad? No siempre. Que a veces si llega un gringo no sabemos dónde ponerlo, ¿verdad? Y si podemos andarlo alzado, lo andamos alzado, pero a veces el costarricense es hostil con otras personas de otra nacionalidad, ¿verdad? Y nos burlamos de cómo hablan y hacemos chistes, hacemos cosas porque no siempre el costarricense es tan amable, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora, a la hora de leer un texto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos saber si el texto literario reproduce el discurso oficial o si más bien el texto literario que nosotros estamos leyendo lo está cuestionando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta idea, Costa Rica es un pueblo de gente ecologista y nosotros nos reconocemos a nivel mundial como un pueblo de gente ecologista, sí, pero entonces llegan a Cristina Rossi ¿verdad? Y escribe una novela que se llama La loca de Gandoca y ella dice mentira, ¿verdad? Que en Costa Rica se destruyen los recursos naturales y hay una contaminación terrible. Entonces, el texto literario me puede servir para dos cosas, o para transmitirme este discurso oficial, pero también el texto literario puede servir para cuestionar ese discurso oficial. Entonces, eso es lo que hay que a veces darse cuenta, ¿verdad? De qué está haciendo el texto, ¿lo está transmitiendo o lo está cuestionando? ¿De acuerdo? Y por último, aquí termino con esta parte que son dos conceptos que el autor menciona mucho a lo largo de todos los 5 capítulos, que son el concepto de mismidad y el concepto de otredad. Así como en una palabra, mismidad es aceptación y otredad es rechazo. ¿Me explico? O sea, digamos, la mismidad es cuando yo me identifico con esa persona que está a la par mía porque esa persona habla como yo, tiene los mismos dichos que yo, come las mismas cosas que yo, le gusta lo mismo que a mí. Entonces, esa persona y yo nos identificamos porque compartimos ciertos rasgos, ¿verdad? Pero cuando llega una persona que no habla como yo, que tiene un acento distinto, que come cosas que yo siento que son raras, ¿verdad? Para mi entorno, que tiene costumbres diferentes a las mías, entonces como que casi que instintivamente nosotros tendemos a rechazarlo. Entonces hay una cierta otredad. La otredad es como cuando se rechaza algo por la razón que sea, porque se considera que eso no es propio de acá, no es a lo que uno está acostumbrado, ¿de acuerdo? Entonces eso es la otredad, que el autor lo menciona y varias veces lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a este apartado. ¿A qué se refiere el autor con la invención de la nacionalidad costarricense? Bueno, aquí vamos a un poquito de historia. Recuerden que Costa Rica se independizó de España en el año 1821. Eso todos lo sabemos porque todos los años lo celebramos, ¿verdad? 15 de septiembre de 1821. Entonces resulta que cuando Costa Rica se independiza, los primeros gobernantes se proponen dos proyectos. El primer proyecto era crear un Estado nacional. ¿Por qué? Porque, digamos, en este momento un país se independiza de otro, pero un territorio se independiza de otro y lo puede hacer, pero el problema es que ese territorio tiene que ser reconocido por el mundo entero como un país independiente. Entonces, ese fue el primer proyecto. Costa Rica se independizó de España, entonces había que
la necesidad de crear un proyecto de Estado para que nosotros fuéramos reconocidos por el resto del mundo como un país independiente. Ese proyecto de Estado se logra hasta en el año 1948, que es cuando se declara la República de Costa Rica, porque hasta ese año, digamos que Costa Rica fue reconocida a nivel mundial como un país independiente. Por eso es, ay, perdón, aquí puse 1948, está mal, es 1848, mira, hasta ahora estoy viendo esto. Bueno. Entonces, ¿por qué se logra hasta 1848? Porque es cuando Costa Rica fue reconocida a nivel mundial como un país independiente y por eso hasta 1848 se habla del primer presidente de Costa Rica, que fue el Castro Madrid, ¿verdad? El doctor José María Castro Madrid. Antes de eso, nosotros lo que teníamos eran jefes de Estado. No, ni siquiera se reconocía como un presidente, ¿de acuerdo? Entonces, es un proyecto que llevó varios años. 1821, recuerden, 1848, ¿verdad? Es acá. Entonces, después de este proyecto, el otro proyecto que se propusieron los primeros gobernantes fue la creación de una identidad nacional. O sea, era importante que Costa Rica fuera un estado independiente, pero también era importante que Costa Rica tuviera una identidad propia, tuviera rasgos que la reconocieran y la distinguieran del resto. ¿De acuerdo? Entonces, ese proyecto de identidad va de la mano con el crecimiento económico que Costa Rica empezó a experimentar después de la independencia, con lo que fue la producción y la exportación de café. El café transformó la vida de Costa Rica en el aspecto político, en el aspecto social y en el aspecto cultural. Inclusive aquí en Costa Rica se habla de una nueva clase social que surgió con el café, que fue la oligarquía cafetalera, ¿verdad? Que eran estos señores que eran los dueños de las fincas, los dueños de los cafetales, ellos eran los que les daban trabajo a los demás. Entonces, cuando ellos comenzaron a producir café y a exportarlo, el café comenzó a generar dinero, comenzó a generar ciertas ganancias. Entonces, la oligarquía dijo, bueno, es necesario que Costa Rica tenga un museo nacional, que tenga un archivo nacional, que tenga un teatro nacional. Y entonces, a raíz del café se comenzó a transformar la realidad cultural de Costa Rica en ese momento, ¿verdad? Entonces, la oligarquía impulsó la creación de todos estos proyectos, de un teatro nacional. Era necesario tener un teatro donde se presentaran espectáculos artísticos y todo. Entonces, el proyecto de Estado también va de la mano del proyecto de la identidad, ¿verdad? Y va de la mano de esta exportación del café. Entonces, el proyecto de identidad, como les digo, fue un proyecto que surgió también después de la independencia como una necesidad, ¿verdad?, de que Costa Rica fuera reconocida como una unidad política y cultural, que tuviera algo que la distinguiera del resto. Entonces, este proyecto de identidad es lo que algunos autores llaman invención de la nación, ¿verdad? Es como reconocer ciertos rasgos y asumir que esos rasgos que yo estoy reconociendo son los propios, son los característicos de este pueblo, ¿de acuerdo? En su momento surgió, como les digo, esta nueva clase social que se llamaba la oligarquía, y la oligarquía comenzó, bueno, que era la gente de plata en ese momento, la oligarquía empezó a mandar a los hijos a estudiar a Francia, ¿verdad? Francia en ese momento, Europa, toda Europa, pero principalmente Francia, como que era lo máximo en aquel entonces. Entonces, mandar a un chiquito a estudiar a Francia era así como lo máximo, ¿verdad? Entonces, la oligarquía comenzó a tomar otra fuente de inspiración, digamos, un modelo de inspiración diferente. Si nosotros nos habíamos independizado de España, entonces se quiso como cortar con todo lo español y se buscó un nuevo modelo de inspiración que fue Francia. Entonces, en un momento dado, Costa Rica todo se le copió a Francia, que inclusive la misma bandera, por eso la puse aquí, ¿verdad? Porque ustedes han visto la bandera de Francia, es blanco, azul y roja, ¿verdad? Nosotros, la bandera que nosotros tenemos fue un viaje que hizo la esposa del presidente Castro Madrid a Francia y dijo, ya, y nosotros no tenemos bandera. O sea, vean que es un proyecto de identidad que se va construyendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, se construye o se van construyendo los principales monumentos y después se dijo, no hay una bandera propia, entonces... se creó una bandera, ¿verdad? Pero inspirada en la modela, perdón, en el modelo de la bandera francesa, ¿verdad? Los mismos colores, ¿verdad? Entonces, todo se trató de copiar de alguna manera. Pues no fue una copia exacta, pero se tomó ese modelo de inspiración que es Francia, ¿de acuerdo? Entonces aquí la gente mandaba a los hijos a estudiar a Francia, las muchachas de sociedad en la época aprendían francés porque se consideraba que eso era una muchacha que supiera bordar, que supiera tejer, que supiera cocinar y que supiera hablar francés, era así como lo máximo, era así como
una ideal de esposa, ¿de acuerdo? Entonces, los de la oligarquía mandaron a los hijos a estudiar a Francia, ¿verdad? Entonces, toda esta clase oligárquica fue la que lleva la batuta en el proyecto de la identidad. Y ellos tomaron como ciertos modelos, ¿verdad?, de representaciones en los cuales basar, en los cuales construir esa identidad. ¿Cuáles fueron esos modelos? Primero, la familia patriarcal. Se basaron en un modelo de familia que ellos trataron de reproducir. Ustedes van a ver en los cuentos, en todos los cuentos de esta primera generación de escritores, se habla de una familia patriarcal, o sea, de una familia conformada por la figura de un patriarca, que es casi siempre, bueno, siempre el papá, el hombre de la casa, y a la cual hay una esposa y unos hijos, ¿verdad? Pero ahí el patriarca tenía una responsabilidad muy grande porque el patriarca era el jefe, pero también era el modelo a seguir por el resto, ¿verdad? Y entonces la familia patriarcal, la paz y el trabajo fueron uno de los primeros ideales que se habla en este proyecto de identidad. La imagen de un labriego sencillo y la blancura étnica del costarricense, que esta fue la causa por la cual, todo lo que fue la cultura afrocaribeña, indígena y minera y ganadera y costera de Costa Rica quedaron por fuera, que ya les voy a explicar por qué. Entonces, lo de la familia patriarcal, lo del trabajo y la paz, es lo que ustedes tienen en las proclamas de Juan Rafael Mora, que ya ahí sí nos vamos a ver un poquito ahí con los textos, ¿verdad? Ustedes tienen dentro de la unidad didáctica unos textos acá primero que son las proclamas de Juan Rafael Mora. Y eso es el presidente, ¿verdad? Este es el presidente Mora. Y en el año 1856 Costa Rica sufre una invasión, que no sé si ustedes se acuerdan de eso, probablemente lo vieron en estudios sociales, que es cuando viene William Walker y quiere invadir todo Centroamérica y crear una sola república. Entonces el presidente escribe unos discursos, llama a los costarricenses a las armas para que salgan a defender a Costa Rica y de paso se defienda la familia, se defienda las haciendas, se defienda el trabajo y se defienda la paz. Entonces, esas proclamas que ustedes tienen ahí en la unidad didáctica, en la página 3, son los discursos que escribió el presidente Mora para llamar a los costarricenses a pelear. Entonces, esos discursos los toma la oligarquía como los primeros textos en los cuales se transmiten los primeros valores referentes a la identidad del costarricense. Y uno de esos, bueno, los principales valores en los cuales se fundamentaba ese discurso, pues era la familia patriarcal, el trabajo y la paz, ¿verdad? La familia tiene un poder cohesionante, o sea, la familia sirve para unir a la población, ¿verdad? Como que en Costa Rica somos un pueblo de gente familiar, ¿verdad? Somos un pueblo en que las personas respetan la institución familiar. Entonces, el presidente en este caso, ¿verdad? Bueno, que fue el autor de las proclamas, llama a los costarricenses a salir a defender la familia. Y uno de los principales atributos que el presidente Mora le atribuye al pueblo costarricense son el trabajo y la paz, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se comienzan a tomar ciertos rasgos. Como les digo, todo esto forma parte del proceso de invención de la nación. Es tomar ciertos rasgos y ir considerando que esos rasgos son los propios del costarricense. Entonces, desde el año 1856 se toma que uno de los atributos propios del costarricense y rasgos distintivos y característicos son el trabajo y la paz. Se habla de defender la soberanía nacional, se habla de defender la paz que está siendo amenazada por los filibusteros, pero también dentro de la defensa de la soberanía está la mujer, ¿verdad? La mujer no solo se defiende la patria como tal, que va a ser invadida, sino que también se defiende a la mujer como una posesión o pertenencia más del varón, ¿verdad? Si ustedes leen entre líneas a veces, cuando el presidente habla ahí de que las esposas y las hijas pueden ser invadidas, pueden ser seducidas por esa, él lo llama una gavilla de advenedizos, la escoria, no sé qué, como empieza a llamarle a los filibusteros, ¿verdad? Los filibusteros que representan en este caso la otredad, ellos son la otredad. Entonces, él llama a la unidad para salir a defender todo esto. Entonces, la mujer forma parte de las pertenencias del hombre, ¿verdad? No lo dice, pero se lee entre líneas que hay que salir a defender, ¿verdad? Se defiende la patria, pero se defiende la mujer como una posesión del varón. Aquí el varón
se ve como el patriarca, el presidente en las proclamas, ustedes lo leyeron, ¿verdad? Él dice, los llamo mis hijos, yo me presento como un padre. ¿Y cuál es la madre? En este caso, la madre es la patria que hay que salir a defender, ¿de acuerdo? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros podemos rescatar un poquito de las proclamas acá, que están en la página 3 y la página 5. La primera proclama es como el llamado a salir a defender y la segunda proclama es como también un llamado a la solidaridad, porque ya los filibusteros habían invadido Nicaragua, entonces de alguna manera el presidente Mora llamó a los costarricenses a salir a ayudar a la gente de Nicaragua, ¿verdad? Y a defender también a la gente que es hermana de nuestra, ¿verdad? Bueno, la imagen del labriego sencillo, esa es otra representación en la cual se basó la identidad nacional. Hacía falta, en todos los países hay un héroe siempre, con el cual el pueblo se identifica. Costa Rica, recuerden, estamos construyendo una identidad. Tuvo que haber una bandera, nos inspiramos en la de Francia. Tuvo que haber ciertos modelos, ciertos ideales, el trabajo y la paz, y había que tener un héroe, ¿verdad? Entonces se toma la imagen del labriego sencillo. En esa construcción, digamos, del proceso de identidad, se hacía necesario el hecho de que el pueblo se identificara con alguna figura importante, con algún personaje con el cual el pueblo se sintiera identificado y lo tomara como un modelo a seguir, como uno de sus héroes, ¿verdad?, por seguir. En este caso se toma la figura de Juan Santamaría. Y Juan Santamaría representa a ese labriego sencillo, ¿verdad? El labriego sencillo se habla inclusive hasta en el himno nacional. Conquistaron tus hijos labriegos sencillos, eterno prestigio, estima y honor. Entonces, ¿quiénes fueron los que conquistaron eterno prestigio, estima y honor? Pues los labriegos sencillos, o sea, la gente que fue a pelear en la campaña de 1856, ¿de acuerdo? Pero se tomó la figura de Juan Santamaría como la del héroe nacional porque se supone que este fue la persona que ofrendó la vida. O sea, Juan Santamaría es el labriego sencillo, el muchachito este que era campesino. Inclusive aquí en el capítulo 1 hay una parte que es un cuento del erizo, ¿verdad? Que se llama El Erizo, de Carlos Gallini, donde nos presenta a Juan Santamaría toda su vida y como la de un muchacho amoroso que tenía a su madre y que él deja a su madre y va a defender a la patria y que inclusive él ofrenda su vida. Vaya usted a saber, póngase ustedes a pensar si la historia fue así tal cual nos las han contado. Porque yo a veces me pongo a pensar, ¿ustedes creen que...? Porque a nosotros nos contaba eso y la maestra nos decía, yo me acuerdo perfectamente, pero hace 1000 años que yo salí de la escuela, pero decía la maestra que preguntaba al presidente quién quiere defender a la patria, quién quiere salir. Entonces Juan Santamaría levantó la mano y dijo, yo voy. Pónganse ustedes a pensar, si a mí me dicen, vaya de verdad, y ustedes dicen, ¿quién quiere morir por Costa Rica? Usted levante la mano y dice, sí, yo voy, ¿verdad? No, o sea, quién sabe si eso pasó así tal cual, como nos lo han contado, pero esa fue la parte de la invención de la nación. Se nos hizo una idea, un mito de Juan Santamaría, y nosotros hemos crecido con esa idea del labriego sencillo. Entonces a nosotros nos contaba la maestra que Juan Santamaría antes de morir pidió que le cuidaran a la madre, y él fue y salió y quemó el mesón, y entonces primero le dispararon en un brazo y luego en el pecho y lo mataron, pero que él murió y murió feliz porque dio su vida por la patria. ¿Fue eso así tal cual nos lo contaron? No sabemos. Yo no estoy diciendo que Juan Santamaría no existió ni nada, no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces lo que nos cuenta la historia, ¿verdad? No necesariamente corresponde a lo que en realidad pasó, ¿verdad? O sea, puede ser que haya una invención ahí más de la cuenta, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que se nos decía de Juan Santamaría. ¿Por qué no se tomó al anterior? ¿Por qué no se tomó al presidente Mora como héroe nacional? Si el presidente fue el que llamó a las armas y el que llamó a pelear y todo. ¿Por qué? Porque el presidente Mora era de la oligarquía. Entonces se pensó que era más fácil que el pueblo se identificara con un campesino sencillo, ¿verdad? Con un labriego sencillo, con este muchacho que era agricultor y no sé qué. Entonces que era más fácil que se identificaran con alguien del pueblo a que se identificaran con alguien de la oligarquía. Por eso no se tomó al presidente Mora como héroe nacional, ¿verdad? Pero el presidente Mora pudo haber sido también nuestro héroe nacional, ¿de acuerdo? Y la blancura del costarricense, o sea, ¿por qué aquí lo de la blancura? Esto tiene que ver con lo que les decía antes, que la cultura afrocaribeña quedó excluida. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el proyecto de identidad, lo que querían los primeros gobernantes era parecernos o copiar los modelos europeos.
Entonces, Francia se veía como así, como la cuna de la civilización. Francia se ligaba, y Europa en general, ¿verdad? Y Francia en particular, se ligaba con el progreso, con la modernidad, con la libertad. Entonces, como que se quisieron los primeros gobernantes, estos primeros autores en hablar de identidad, ellos quisieron copiar los modelos europeos y ellos ignoraron todo lo que fue la cultura afrocaribeña, porque lo negro, lo afrocaribeño, lo indígena, se asocia con la esclavitud, con la incultura, con el atraso, con la violencia, con la explotación, con la barbarie. Entonces, si nosotros queríamos imitar modelos europeos, teníamos que imaginarnos como un pueblo de gente blanca. ¿De acuerdo? Entonces, por eso fue que se ignoró todo lo que fue la cultura afrocaribeña, no fue tomada en cuenta dentro del proyecto de identidad. Es como decir, esto no forma parte de Costa Rica. Inventémonos que somos gente blanca. Y vean que eso está hasta en el mismo himno nacional. Y que enrojece del hombre la paz, póngale, que enrojece del hombre la faz, perdón, póngale cuidado a esa letra del himno. ¿A quién se le pone la cara roja? Pues al hombre blanco, ¿verdad? Entonces ahí está hablando, podríamos decir hasta que el himno nacional tiene es como medio racista en ese sentido. ¿Por qué? Porque está hablando de que como si nosotros fuéramos un pueblo de gente blanca. O sea, la idea era esa, irle metiendo en la cabeza a la gente que el costarricense era un pueblo de gente blanca, porque queríamos cortar un poco como con este pasado colonial ligado a la esclavitud, ligado a la violencia, ligado a la explotación, entonces cortábamos con eso también, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, llegamos aquí, hay una generación de escritores que se le llamó la generación del Olimpo, ¿verdad? El proyecto de identidad estuvo confiada a una primera generación de escritores llamados los escritores de la generación del Olimpo, que fueron los primeros que escribieron textos aquí en Costa Rica. Entonces, los escritores de la generación del Olimpo fueron los primeros que hablaron sobre el tema de la identidad. Ellos promovieron las costumbres oligárquicas, obviamente, ya y si los del Olimpo eran de la oligarquía, pues ellos iban a reproducir ciertas costumbres que le convenían a la oligarquía. O sea, un oligarca no le va a decir al pobre, ay, usted ve a ver cómo sale su pobreza. No, sino que el oligarca de esa época le decía al pobre, esté feliz de ser pobre, porque ser pobre es un valor, porque la pobreza es de Dios, porque Dios fue pobre y no sé qué, como que tenía que casi que el campesino darle gracias a Dios por ser pobre. ¿Me explico? Entonces ellos promovían las costumbres que le convenían a la oligarquía. En los escritos de la generación del Olimpo, siempre la figura del campesino se veía un poco folclórica, estereotipada y pintoresca. O sea, el campesino a veces ellos lo retrataron en los textos como una persona que más bien era tan ingenua, tan ingenua, tan ingenua, que cualquiera se podía burlar de él, lo podía burlarse, podía estafarlo, podía engañarlo y que el campesino, como era tan bueno, tan ingenuo, ni cuenta se daba, ¿verdad? Entonces ellos promovieron como que esa imagen del campesino. Para muchos de los escritores de la generación del Olimpo, ser campesino era sinónimo de ser tonto. Y eso lo pueden ver ustedes claramente en Magón. Si ustedes leen cuentos de Magón, muchas de los cuentos de Magón, la forma como él presenta al campesino es como una burla, como diciendo, los campesinos aquí son personas que rayan a veces en la estupidez, ¿verdad? Y lo presentaban de esa forma. Además, existía una separación entre el punto de vista del narrador, porque el narrador aparecía muchas veces como personaje del cuento, eso lo vemos en Magón, que ustedes ven que Magón llega al cuento unos novios como invitado, pero como que él siempre deja claro, yo soy el culto, yo soy el letrado, yo soy el intelectual, y estos son los campesinos, entonces como que siempre hay una separación entre él como persona letrada y el campesino como persona inculta. La familia se sometió a roles muy tradicionales, la familia estaba idealizada, siempre se presentaba una familia tradicional, mamá, papá, hijos, y Dios guarde se rompiera la institución matrimonial, ¿verdad? Eso no estaba permitido. Y se promovió las costumbres de la cultura implebeya del concho, ese campesino que presentaban los escritores de la generación del Olimpo, ellos lo llamaron el concho, ¿verdad? De ahí viene la palabra concherías también, porque la figura principal de los textos era la de un concho, o sea, un campesino sin educación, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, ya termino aquí antes de ver un poquito los textos, que ya he visto algunos, pero que sí me interesa terminar aquí con esto, es lo de la polémica del nacionalismo en literatura.
que en el año 1894 se publicó en Costa Rica el primer libro de cuentos. Eso fue toda una novedad porque aquí en Costa Rica casi no se publicaban libros. Se publicaban libros, pero más para la escuela y para el catecismo. No se publicaban así como libros para que la gente leyera a gran escala. Entonces resulta que viene un señor que se llama Ricardo Fernández Guardia, que es este de aquí, y él publica un libro de cuentos que se llama La hojarasca. Bueno, resulta que La hojarasca, este libro de cuentos, lo leyó Carlos Gallini, que es este otro de acá, y no le gustó. Entonces Carlos Gallini le hace una crítica al libro en el periódico y él dice que el libro de Ricardo Fernández Guardia era muy europeizante, esa fue la palabra que él usó. Él dijo que ese libro no hablaba de Costa Rica, que ese libro usaba un lenguaje muy técnico, muy elevado, que la gente de Costa Rica no hablaba así. Y también dijo como que él menciona muchas costumbres en su libro, ¿verdad? Ricardo Fernández Guardia menciona como muchas costumbres europeas. Entonces Carlos Gallini le dice a Ricardo Fernández Guardia que él debería de escribir más sobre Costa Rica, sobre nuestros pueblos, sobre nuestros paisajes, sobre nuestros campesinos. ¿De acuerdo? Bueno, esa fue la crítica. A la semana siguiente, porque el periódico salía cada semana, este señor, Ricardo Fernández Guardia, le contesta a Carlos Gallini y le dice en su crítica, en su artículo, primero, que él escribe el libro, no se lo dice así con esas palabras, pero más o menos eso fue, que él le dice, yo escribo mi libro como a mí me da la gana, ¿verdad? O sea, como que no venga usted a decirme cómo escribo yo el libro, pues yo lo escribo como a mí me da la gana. Y segundo, le dice, yo no escribo de Costa Rica porque en Costa Rica no hay nada que escribir. Así se lo dice. Él le comienza a decir que Costa Rica es un pueblo sandío, o sea, sin gracia, que en Costa Rica no hay nada que pueda inspirar a un autor a crear algo artístico. Le dice que este es un pueblo de gente inculta, plebeya, atrasada, ignorante, bárbara. Bueno, ahí comienza a decirle un montón de cosas. Y también, y pone una metáfora muy simpática, que esa, el autor la menciona varias veces ahí en la unidad didáctica, que él dice, vea, con una griega salió esta estatua famosa y con una parisiense salió la Venus de Milo y no sé qué. Pero aquí con una india de Pacaca, le dice, solo puede salir otra india de Pacaca. O sea, de una india no puede salir nada artístico, ¿verdad? Solo sale otra india, ¿verdad? Entonces, bueno. Y entonces a la semana siguiente le vuelve a contestar Gallini. Gallini le empezó a decir unas cosas y Gallini tomó una posición como de defender lo nacional y este tomó una posición como de criticar lo nacional. Entonces, eso fue lo que se llamó la polémica sobre el nacionalismo en literatura. ¿Qué fue la polémica? La polémica fue un pleito, así en palabras cristianas, entre Ricardo Fernández Guardia y Carlos Gallini. Este decía que en Costa Rica existe una literatura nacional y se puede escribir sobre temas nacionales. Y este decía que no, que Costa Rica es un pueblo de gente bruta, bárbara, ignorante y no sé qué. Entonces comienzan a pelearse entre los dos. De esos escritores de la generación del Olimpo, hubo algunos que se pusieron de parte de Ricardo Fernández Guardia y otros que se pusieron de parte de Carlos Gallini. Entonces, por eso la polémica se considera importante, porque fue la primera vez que dos autores comienzan a discutir la posibilidad de si en Costa Rica podía haber una literatura nacional, con tema nacional, con paisaje nacional. Entonces fue la primera discusión sobre literatura que hubo en nuestro país, la primera discusión importante. Entonces por eso es que la polémica, el autor la menciona ahí varias veces, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, ya vamos a ver estos tres cuentitos que me faltan y ya termino. Bueno, me quedan 15 minutos, yo voy a tratar de explicarles en 5 minutos cada uno de estos, ¿verdad? Ustedes leyeron un cuento que se llama Unos novios de Magón, ¿de acuerdo? Este cuento, aquí vienen dos, ¿verdad? Dos cuentos de Magón. Viene la propia primero, perdón, vienen unos novios y después viene la propia. Se supone que el que les va a salir en el proyecto es Unos novios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Unos novios es un cuento muy sencillo. Simplemente aparece un personaje que se llama Don... Ay, ya se me fue el nombre, Dios mío, Don Sebastián Solano. Ese es el personaje principal. Resulta que a Don Sebastián Solano se le casa la hija y él invita a Magón a la boda. Entonces Magón llega a la boda a ver esta boda campesina, ¿verdad? Entonces, vean lo que les decía antes de Magón. Magón aparece como un personaje del cuento, pero Magón siempre deja claro que yo soy el culto, yo soy el inteligente aquí, ¿verdad? Y estos campesinos, ¿verdad? Entonces él comienza como a criticarlo todo. Hay una
parte en la que dice que todo estaba decorado con poco arte y menos gusto, ¿verdad? O sea, como diciendo, en palabras de ahora, como que Magón está diciendo, mira qué gente más pola como decora para una boda, ¿verdad? Y bueno, eso es más o menos lo que está diciendo. Entonces, ellos tratan de complacer a Magón y ofrecerle comida y no sé qué. Después le presentan a la hija, que se llamaba, la hija se llamaba Jacinta, que le decían Chinta, ¿verdad? Ella se casaba con Lencho Anchía. Esta Jacinta, entonces aquí representa no solo a la hija de don Sebastián, sino como que representa también a la mujer nacional, ¿verdad? Cuando Magón describe a Jacinta, él la describe como una mujer hermosa, morena, anda con vestido blanco. Me explico, o sea, aquí hay una idealización del personaje femenino y eso es algo también característico de la generación del Olimpo, que ellos idealizaban al personaje femenino. En muchos de los cuentos de la generación del Olimpo, como que las mujeres, la mujer que se presenta ahí, parece que es una mujer sin ninguna mancha. Vean que Jacinta inclusive anda vestida de blanco, ¿verdad? Y nadie duda, ni por un momento, si ustedes leen el cuento, ¿verdad? Nadie duda de que Jacinta se está casando virgen, ¿verdad? De hecho, ahí dice, vean, al hecho de que la describe como que anda una camisa blanca, ¿verdad? Una bata blanca, una gola blanca y no sé qué cuestión, ¿verdad? Entonces es para reforzar el hecho de la virginidad de la mujer, o sea, es uno de sus atributos esenciales. La mujer está aquí idealizada, ¿verdad? Es una mujer sin mancha, sin defecto. Esa figura de Jacinta contrasta con la del novio, que el novio anda las orejas llenas de tierra, las manos callosas, que era un hombre así medio tosco, medio grosero, pero entonces vean que hay ciertos atributos que el autor nos dice de la hija. Cuando la mamá le presenta a la hija Magón, la mamá dice, no es porque sea mi hija, don Magón, pero vale lo que pesa en oro. Ella, aunque no sabe la O por redondo, dice, no sabe la O por redondo, pero es buena para la plancha, buena para la batea y buena para la piedra. Me explico, o sea, la muchacha es ignorante, no sabe ni leer ni escribir, pero eso no importa. Lo que importa es que la muchacha es buena para la batea, para la piedra y o sea, para las labores del hogar, ¿verdad? Y que es buena cristiana y buena hija. Esos serán los atributos esenciales en una mujer. Mientras que el hombre, en este caso Lencho, aunque Lencho anda con las orejas llenas de tierra y lo describe casi que como de forma casi que animalesca, ¿verdad? Pero el Lencho tiene otros atributos, ¿verdad? Él es un hombre valiente, trabajador, responsable, ¿verdad? Entonces, como que de alguna manera hay ciertos atributos que ellos asumían que eran ideales en el hombre y ciertos atributos ideales en la mujer, y este es el cuento de Magón, ¿verdad? Es interesante. Luego viene la propia, pero bueno, la propia ojalá se la puedan leer, ¿verdad? Pero la propia no, entonces me la voy a saltar porque no me va a dar tiempo. La propia no les entra a ustedes en el proyecto. Luego viene de Ricardo Fernández Guardia. Perdón, no venía, me salté el cuento a París, no sé si me lo salté o no. Viene de Ricardo Fernández Guardia una que se llama Un Santo Milagroso, que el Santo Milagroso tampoco les entra a ustedes, y luego viene de Carlos Gallini el cuento a París, que el cuento a París es simple, ¿verdad? Es, digamos, un muchacho que se llama Federico Álvarez que se va a pasear a Europa y entonces él deja a la esposa y a su hijo pequeño y se va a pasear a Europa. Luego él, bueno, a pasear no, iba a hacer unos negocios. Luego él regresa y cuando regresa la esposa nota que Federico cambió, ¿verdad? Que Federico pareciera que se transformó en Europa. Y entonces ella intenta, o sea, ella dice, cuando Federico se fue para Europa, los dos lloraron, pero cuando Federico regresó de Europa, solo lloró ella. Entonces ella notó que algo le había pasado a Federico, que algo le habían hecho. Bueno, resulta que Federico, cuando anduvo en Europa, se había enredado con una mujer europea. Entonces él llega a tratar de rehacer su vida otra vez, ¿verdad? Y de estar con su esposa, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, resulta que Federico se tiene que volver a ir para Europa y entonces la esposa está preocupada, pero él le dice, no se preocupe, todo va a salir bien. Intenta, en un principio se pensó en tal vez llevar a la esposa y al hijo, pero el chiquito estaba muy pequeño
y no fue posible. Entonces Federico se fue solo para Europa. Hay una relación entre Adela, que es la esposa de Federico, y Jacinta, la del cuento anterior. Como les decía, Jacinta andaba vestida de blanco. ¿Cómo anda vestida Adela cuando recibe a Federico? De blanco. Ella anda en una bata blanca, ¿de acuerdo? Entonces, Adela es una mujer sumisa, es una mujer hermosa, pero también es como el ideal de esposa y de madre. Ella se desvive por su marido y se desvive por su hijo. Hay una parte ahí cuando hablan de Adela, que Adela representa a la mujer costarricense que idolatra a su marido. O sea, la mujer se idolatra a un ser superior, ¿verdad? O sea, como que la mujer deja claro, ¿verdad? Que la mujer es inferior al hombre, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo es el chiquito de Federico? El chiquito de Federico y de Adela es un chiquito rubio de ojos azules. ¿Oíste? ¿Verdad? Entonces los cuentos ustedes van a ver cómo se transmite esa idea de la blancura étnica del costarricense. Bueno, el caso es que Federico se va para París, se vuelve a enredar con Marta, que es una mujer parisina, la anda paseándose ahí con Marta. Hay un caso curioso, ¿verdad? Cuando se habla de Adela, Adela está rezándole a la Virgen y con una bata blanca, casi que Adela es como la Virgen María, ¿verdad? Bueno, y entonces Federico llega a París, se enreda con Marta y cómo describen a Marta. Vean que es totalmente la descripción de Marta contrasta con la descripción de Adela. A Marta la describe como una, bueno, dice que es tu gatita, ya le dice a Marta, le dice a Federico, te cansaste de tu gatita, tú la describe como una gata. Bueno, a Marta la describe como una mujer, dice que es una mercenaria del amor. Mercenaria del amor, lean entre líneas, prostituta. Embadurnada de colorete. Adela anda de blanco. ¿Cómo anda Marta? De rojo, ¿verdad? Entonces el rojo se relaciona con la sangre y con la, voy a usar una palabra aquí, tal vez no ella con la putería, ¿verdad? Entonces, Adela anda de blanco, Marta anda de rojo, ¿verdad? Entonces, vean ahí el contraste, ¿verdad? También. Y entonces se le llama una mercenaria del amor, una gata y hay otra, bueno, y una cortesana. Entonces, prostituta los tres. Vean que aquí lo que tenía Federico dice que era un hombre pasional. Lean ustedes entre líneas, ¿verdad? Adela casi que como la Virgen María, ¿verdad? Aquella mujer, ¿verdad? Pura, blanca, inmaculada, de aquella cosa que reza la Virgen y todo el asunto. Entonces, nada más imagínense a Federico y a Adela en la intimidad. Seguro a Federico no haya cómo tocar a aquella mujer, ¿verdad? Que era como la Virgen María. Entonces, llega a Europa, se encuentra con Marta, que la ponen de rojo, ¿verdad? Embadurnada de colorete, como una gata, que es, o sea, como una gata salvaje. Entonces, claro, Federico hizo con Marta todo lo que nunca pudo hacer con Adela, ¿verdad? Entonces, Federico le dio rienda suelta a todos sus instintos más bajos, digámoslo así. Cuando Federico regresa, bueno, él anda con Adela, supuestamente, no, él anda con Marta, Adela se entera porque hubo gente que fue a Europa y lo vio allá, entonces le llegaron a contar a Adela que Federico andaba con una mujer. Resulta que al chiquito se le muere. Federico tiene que regresarse. Cuando Federico llega a su casa, resulta que aparentemente Adela se fue con su mejor amigo. ¿De acuerdo? Entonces, para Federico eso es una traición. Él se devuelve a Europa a buscar a Marta y Marta se había ido con otro hombre. Entonces, Federico se quedó sin Marta y sin Adela. Lo que pasa es que el cuento no podía dejar a Adela como que Adela se fue con una amiga. Jamás, ¿verdad? Porque la mujer costarricense no podía quedar como infiel. Al final se dice que Adela se había ido con una tía que vivía en Nueva Orleans, pero que ella nunca se fue con el amigo de Federico. Entonces, al final, Federico cae enfermo y típico, eso es típico, ¿verdad? Un hombre que anda haciendo lo que eras en la calle, ¿verdad? Y cae enfermo, y ¿quién es la que termina viéndolo en el lecho de muerte, ¿verdad? La esposa. Entonces Adela al final llega y lo perdona y todos quedan juntos y felices, ¿verdad? Y aquí pasa en el cielo gloria, o sea, no pasó nada, no pasó nada. Entonces, vean qué curioso aquí del cuento. Para Carlos Gallini sí lo dice en todo el texto, como que Europa es superior, y ahí dice, el contraste cultural entre Europa y Costa Rica es totalmente abismal, ¿verdad? Europa es superior y Francia es superior. Lo que pasa es que para Carlos Gallini los valores están aquí. O sea que aunque Europa sea la cuna de la civilización y aunque Francia sea todo lo adelantada posible en cuanto a civilización y todo, pero también en Francia y en Europa está la perdición. Como que Francia representa la otredad europea precisamente porque Francia es donde la que está marcada por el vicio, por la perversidad, por el placer, mientras que lo auténtico, lo valioso está aquí en Costa Rica.
Entonces, el pecado de Federico, que eso es algo bastante curioso también, que a Federico nunca en el cuento ustedes lo van a ver como culpable, no, Federico nunca fue el culpable, la culpable fue Marta, o sea, el delito de Federico fue haberse dejado envolver por esta mujer que lo sedujo y aquí que allá. Entonces, como que siempre dejan en el cuento claro que la que tuvo toda la culpa aquí fue Marta, ¿verdad? Entonces, es una forma de contrastar los dos espacios, ¿verdad? Entonces, es bastante curioso este cuento. Y, mira, aquí me faltó, que los valores tradicionales giran en la figura de la esposa, madre y dentro del espacio nacional. El pecado de Federico aquí no solo fue dejarse seducir por una mujer extranjera, sino también dejarse seducir por una cultura extranjera. Como que al final el cuento nos da a entender que lo valioso, lo auténtico, lo verdaderamente importante es lo que está en Costa Rica. Que Europa, con todo lo grandiosa que puede ser, pero también Europa está marcada por la perversión, ¿verdad? Por el vicio, por el mal, por el pecado, ¿verdad? Bueno. Y por último tenemos este otro cuento, ya termino, que es Neurosis. Este Neurosis es de Ricardo Fernández Guardia, que era el otro de la polémica. Este es un poquillo largo, pero es el más sencillo de los, ¿verdad? Simplemente dos muchachos, uno que se llama Ramoncillo y el otro que se llama Juan Zamora, que supuestamente los dos estaban estudiando en París, pero cuando Juan está en París estudiando, Juan empieza a cambiar de carrera. Entonces el papá lo regresa a Costa Rica, Ramoncillo se gradúa de médico y cuando llega a Costa Rica él quiere buscar a su amiga a ver qué fue lo que pasó. Cuando él llega a buscar a su amigo se encuentra con que Ramón está metido en una finca cafetalera sembrando café. Entonces pónganle cuidado en este cuento a las palabras de Ramoncillo, o sea, la forma como se expresa de lo nacional. Recuerden, nunca pierdan de vista que este fue escrito por Ricardo Fernández Guardia, ¿verdad? Cuando Ramoncillo llega a buscar a su amigo y lo ve sembrando café, o sea, como un terrateniente más ahí, él le dice, pero ¿qué es este estado de salvajismo en el que te encuentras? Él es un salvaje. ¿Por qué? Porque está trabajando de agricultor. Inclusive hay una frase ahí que tiene ese cuento, ¿verdad? Que a mí no me pasa, que le dice, Ramoncillo le dice a Juan, estás como en el arca de Noé, rodeado de animales. Vean la forma de expresarse de Ricardo Fernández Guardia de Costa Rica, ¿verdad? El otro coincide, o sea, Carlos Gallini coincide en que Europa es superior, pero Carlos Gallini deja claro, ¿verdad?, que lo valioso está en Costa Rica. Este no, este se hace un contraste entre Europa, que es la civilización, y la barbarie, que es lo costarricense, como que son dos mundos totalmente opuestos. Entonces, el hecho de que Juan se haya venido aquí a Costa Rica a vivir como un agricultor más y a sembrar café, eso lo convierte en un salvaje. Y entonces este Ramoncillo le empieza a insistir para que se devuelva a Europa. Al final, Juan se devuelve a Europa y dice que se va a meter a un convento. Entonces Ramoncillo dice, este hombre está neurótico, por eso lo del cuento. O sea, neurosis es esa enfermedad de los nervios de la persona inestable que está cambiando a cada rato de parecer. Entonces dice este, pero él dice, no importa. Bueno, total, con que se vaya es lo importante. Como que se vaya a Europa, ¿verdad? A estudiar qué, no importa. Lo importante es que se vaya de aquí de Costa Rica, ¿de acuerdo? Y eso es todo el cuento. Y por último, ustedes tienen acá algo de lo del teatro, ¿verdad? Que este es un fragmento, aquí no viene la obra de teatro completa que se llama La sombra del amor de José Fabio Garnier, ¿verdad? Que es una obra donde nos presenta una situación ahí, un amor prohibido entre una mujer llamada Clara y un hombre, ¿verdad?, llamado Fernando, que supuestamente la hija de Clara, que se llama Magdalena, está enamorada de Fernando. Entonces la mamá se muestra un poco celosa, pero al final deciden casar a Magdalena con Fernando, ¿verdad? Y eso es todo. En realidad no sabemos más nada porque es solo un fragmento lo que ustedes los ponen a leer, no hay más. ¿De acuerdo? Entonces, la actividad teatral también tuvo cierta importancia en esta época de la generación del Olimpo y es una práctica de alguna manera que permitía un mayor acercamiento, ¿verdad?, entre el público y el autor, ¿verdad? Entonces fue una actividad que se desarrolló aquí en Costa Rica a principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tuvo mucha importancia, pero también los autores, algunos de ellos siempre hacían ese contraste, ¿verdad?, entre Europa y Costa Rica. Europa siempre
como la cuna de la civilización y Costa Rica como un país de gente atrasada, de gente inculta, de gente ignorante, ¿de acuerdo? Entonces ahí póngale cuidado pues un poco a eso. Y al final, perdón, esta no la, que es lo de la lira costarricense, lo de la poesía, pero ahí la poesía, el autor lo que nos habla simplemente es de 2 textos que él menciona, que aquí en Costa Rica se publicó una antología de poemas, los primeros poemas que se escribieron en Costa Rica, que se llamó La Lira Costarricense, pero esa poesía casi no tuvo éxito. Esa poesía fue más que todo poesía amorosa. Lo que aquí sí tuvo más éxito fue cuando llega Aquileo Echeverría y escribe estas famosas poncherías, que aquí lo que se desarrolló principalmente fue un tipo de poesía llamada poesía costumbrista. Entonces, como que ese género sí fue más aceptado, en donde se presentaba el personaje campesino como una persona un poco pícara y religiosa. Y de hecho, la crítica considera que este señor Aquileo Echeverría fue uno de los que más logra digámoslo así, rescatar la esencia del costarricense, porque supuestamente nos presenta a un campesino de esa forma, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ustedes leen Aquileo y a veces uno ve que la forma de hablar del campesino y todo esto está exagerado, ¿verdad? Ellos lo que hacen es un poco como ningún campesino habla en verso en este país, ¿verdad? Entonces es un poco curioso, ¿verdad? Porque la crítica aquí en Costa Rica, nosotros tenemos un premio nacional de literatura Magón y un premio nacional de literatura Aquileo Echeverría, ¿verdad? Entonces es como que de alguna manera siempre se ha considerado que estos 2 han sido como los clásicos de la literatura en Costa Rica, pero pónganse ustedes a pensar si más bien no fue un poco exagerado la forma como ellos presentaban tanto al campesino, ¿verdad?, como al paisaje nacional, ¿verdad? Bueno, yo sé que es un poco apresurado lo último, pero no sé si me entendieron. Entonces ahora sí abro espacio de dudas. Yo sé que ya son las 9:03, ya me pasé un poco, pero cualquier duda que tengan, entonces con muchísimo gusto. Los escucho, dígame, para ver a quién participantes tal vez sea más fácil. Los que tienen la mano levantada. Stephanie, Byron, Maricruz. Buenas. Una pregunta. Usted comentó al principio cita textual. Ajá. Esa cita textual es como decir las citas de APA, lo que uno pone del libro, o es diferente. Le hacía la salvedad de la cita textual porque a veces, por ejemplo, ha pasado en otros proyectos anteriores, en otros trabajos anteriores, se le dice al estudiante, explique tal concepto y dé una cita textual del cuento. Entonces, muchos lo que hacen es dar la cita textual de la unidad didáctica. Si a usted le piden una cita textual del cuento Unos novios, usted tiene que tomar del cuento Unos novios la cita, un fragmento de ahí, no citarme la unidad didáctica, es citarme el cuento así tal cual, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero yo con cita textual, que si la cita es del cuento Neurosis, ustedes tienen que buscar un fragmento del cuento Neurosis donde esté ejemplificado el concepto que se les está pidiendo en ese momento. ¿Sí me explico? Entonces sería como algo del mismo cuento, el mismo poesía, cuento, lo que sea, no de correcto. la antología que tenemos nosotros de Mijaín, algo así. Correcto, exactamente. Gracias, profe. Con mucho gusto. Maricruz. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches. Dígame. Profe, dígame una cosita. Eso que está aquí en la plataforma que dice capítulos de televisión de las series Identidades, La Noche en el Paraíso, punto y coma. Eso es todo eso que viene ahí, tenemos que leerlo, bueno, verlos para ahora ese proyecto 1. Esos capítulos de televisión son, como les decía, son entrevistas que hace la autora, la profesora Sonia Jones a ciertos autores, a veces algunos son profesores de literatura de la Universidad de Costa Rica, como que les sirven para ampliar lo que dice la unidad didáctica. Yo no sé, porque ahí sí no sé, si la pregunta del proyecto tiene que ver algo con el capítulo de televisión. Puede ser que
Cuando hacíamos exámenes antes tradicionales, el examen de antes, a veces en los exámenes sí preguntaban cosas específicas del capítulo de televisión. Entonces le decían, qué sé yo, qué dice tal autor en el capítulo de televisión sobre la polémica del nacionalismo en literatura. No sé, entonces ahí sí era como más. Pero ahora como es un proyecto y es de desarrollo, entonces no sé si les van a preguntar. El capítulo de televisión les sirve como para ampliar lo que dice el libro, como para ilustrar un poquito más. Perfecto, profe. Muchas gracias por todo y por la explicación Bueno, de los mucho libros y gusto. todo. Bueno, Bueno, con hasta mucho luego. gusto. Bueno, que les vaya bien. ¿Alguna duda más? Génesis o Ingrid. Profe, yo tengo Dígame. una duda. Ajá. Bueno, ¿verdad que de todo lo que explicó ahorita es gran parte de los dos libros, una parte de uno y otra parte de otro? Sí, correcto, sí, van de los dos. Es que van de la mano uno del otro. De hecho, uno me obliga a leer el otro, ¿verdad? Cuando uno lee la unidad didáctica, siempre la unidad didáctica como que lo manda a la antología, ¿verdad? Como que lea el texto de la antología. ¿Qué más? ¿Alguien más? Génesis. Bueno, yo creo que ya voy a dejar de tener la grabación. Profe, Y digan, el machote ese que van a subir